Bien, habiendo ya visto el tema anterior MRU y viendo cómo se maneja esta cinemática, vamos a pasar a ver el segundo movimiento, que es el MRUV. ¿Qué significa? Significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué significa uniformemente variado? Bueno, ahora lo vamos a ver. Bien, ¿cuáles son las características de este MRV? La primera y principal es que la aceleración es constante. Bueno, ahí podemos ver la primera diferencia con el MRU. En el MRU la constante era la velocidad. En este caso es la aceleración. Y habíamos dicho que la aceleración modificaba la velocidad. Entonces, si hay aceleración, o sea, si la aceleración ya no es más cero, significa que la velocidad se ve afectada. ¿Cómo? Uniformemente. Entonces, quien varía uniformemente es la velocidad. Antes se mantenía constante, por eso no había ninguna variación. Era todo uniforme el movimiento y el trayecto. En este caso, el movimiento, que depende de la velocidad, varía uniformemente. ¿Qué significa esto? Significa que a medida que pasa el tiempo, aumenta o disminuye de igual forma. Si nosotros tenemos una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, ahora vamos a ver bien las unidades, significa que la velocidad va a aumentar. ¿Por qué aumenta? Porque la aceleración es positiva, de 2 metros por cada segundo que haga. Bien, entonces esto es decir que aumenta de la misma forma en la misma cantidad de tiempo. Bien, entonces con eso estamos en que la aceleración es constante y que la velocidad varía uniformemente. Ahora, como habíamos hecho una igualdad en MRU de la velocidad media y la velocidad instantánea, acá como la aceleración es la constante, la igualación la podemos hacer, pero para aceleración. Entonces tenemos aceleración media, que como la velocidad es un parámetro estimativo que se puede calcular, y la aceleración instantánea, que como la velocidad instantánea es la aceleración en un punto determinado de posición y en un tiempo determinado de posición. Ahora, ¿cómo se calcula, cómo se define esta aceleración? Se define haciendo delta V sobre delta T. ¿Qué significa? El delta de la velocidad sobre el delta del tiempo. El delta, recordemos que era una diferencia, entonces para tenerlo mejor escrito y el pantallazo va a ser una cierta velocidad final o en algún momento menos la velocidad inicial sobre el tiempo correspondiente a esa velocidad puntual menos el tiempo inicial, que por lo general es 0 segundos. Bien, entonces recuerden como antes X y T tenían que corresponderse, acá también la velocidad y el tiempo deben corresponder al mismo instante, al mismo tiempo. A los 4 segundos se tiene una sola velocidad, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, bien, antes de comenzar con los ejercicios y la parte de las fórmulas de las ecuaciones, tengamos en claro cuáles son las unidades, porque ahora al entrar la aceleración ya se empieza a complicar un poco más la situación. Bien, las unidades. Cada vez que vean estos recuadritos, los corchetes, es porque nos vamos a referir a las unidades de la magnitud que estemos hablando. La velocidad, ¿cómo está definida? Está definida por x sobre t, como vimos en el video anterior. Entonces va a tener unidades de distancia o posición sobre unidades de tiempo. Dicho y hecho, metros sobre segundo. Y por el contrario, la aceleración, como vemos ahí, es velocidad sobre tiempo. Entonces, ya ahora se complica un poco más porque la unidad de velocidad, como dijimos recién, es metros sobre segundo. Entonces, tenemos una fracción. El denominador de la fracción que se encuentra por encima pasa al denominador de la fracción general, que es esta. Es por eso que queda segundo por segundo, y segundo por segundo es segundo al cuadrado, entonces la unidad de la aceleración es metros sobre segundo cuadrado. Bien, dicho esto, vamos a proseguir con las fórmulas. Bien, entonces acá podemos ver que tenemos 3 fórmulas diferentes, son 3 ecuaciones diferentes. Entonces, acá porque no llegamos desarrollando la fórmula a la famosa ecuación horaria como en MRV, y es porque ya se complica un poquito más la cosa. Entonces, tenemos la primera que podemos observar que tenemos posición, tenemos velocidad,
tenemos tiempo y aceleración. ¿Esto qué significa? Esta es una ecuación horaria que es de posición porque nuestro protagonista sería la X. Bien, tenemos todos los componentes, es horaria porque tenemos tiempo, tenemos aceleración, velocidad inicial, posición inicial, delta t, aceleración y delta t al cuadrado. Después tenemos la ecuación horaria de velocidad, donde es como si fuese la ecuación horaria de posición de MRU. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por delta t. Esta también es horaria porque tenemos tiempo. Pero ahora vemos la tercera, que podemos ver que no tiene tiempo. Sí, significa que no es una ecuación horaria. Esto les va a salvar la vida, así que esta apréndansela. Igualmente ustedes van a poder utilizar hojas de fórmulas. Esta escríbansela. Esta se llama complementaria y no siempre la dan. Entonces, ¿qué pasa si en un ejercicio no tenés ni un solo dato de tiempo? Bueno, se recurre a la fórmula complementaria y todo solucionado. Bien, vamos a proseguir con el ejercicio. Entonces, tenemos una situación de un tren que se encuentra en reposo, empieza su trayectoria y nos dice que tiene una aceleración constante de 0,5 metros sobre segundo cuadrado. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad en kilómetros por hora a los 3 minutos del movimiento? Bien, entonces lo que tenemos que analizar primero es cuáles son los datos que tenemos. Nos dice que está en reposo, ¿sí? Si está en reposo es algo que no se mueve. Si no se mueve significa que no tiene velocidad. Entonces nuestra velocidad inicial es igual a 0. Bien, ¿nuestro tiempo cuál es? Nuestro tiempo son los 3 minutos que nos pide. Bien, porque nos indica la velocidad, que nos pide la velocidad en 3 minutos. Entonces, minutos, como nosotros hemos visto, la unidad de velocidad es metros sobre segundo. Entonces, vamos a pasar los minutos a segundos. Recomiendo que esto lo hagan siempre. Siempre tengan todo en las mismas unidades antes de comenzar. Si sabemos que un minuto son 60 segundos, 3 minutos, ¿cuántos segundos van a ser? 180. Bien, prosiguiendo con esto, tenemos tiempo, tenemos velocidad inicial y tenemos aceleración. Entonces podemos utilizar la ecuación horaria de velocidad y ya que nos piden la velocidad, nos viene joya. Entonces tenemos velocidad inicial, tenemos aceleración y tenemos el tiempo. Entonces lo único que hay que hacer es aplicar la fórmula. Entonces la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0. Correctamente deberíamos poner 0 metros. Vamos a escribirlo en rojo. Sobre segundos. Bien, entonces tenemos 0 metros sobre segundo más la aceleración, 0,5 metros sobre segundo cuadrado por 180 segundos. Acá los segundos se cancelan, acá tenemos 2 segundos, así que se va uno solo, y acá nos queda sin ninguno, y es por eso que llegamos a la solución de 90 metros sobre segundo. Ahora, ojo, porque esta no es la solución. Si bien es la velocidad a los 3 minutos, no es la velocidad que ellos nos indican. ¿Por qué no? Porque ellos nos piden en kilómetros por hora. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar estos 90 metros sobre segundo a kilómetros por hora. ¿Cómo? Bien, haciendo equivalencias. Si nosotros sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros, entonces podemos decir que 1 metro es igual a 1 kilómetro sobre 1000. Entonces, ¿qué hacemos? En donde va el metro, en donde está el metro, en la posición que está el metro, vamos a poner el kilómetro sobre 1000 que igualamos acá. ¿Bien? Y para la hora, sabemos que 1 hora son 3600 segundos. A este valor se llega haciendo muchas reglas de 3 sobre segundos y minutos, así que tranquilo que no lo saqué de la galera. Entonces, si sabemos que 1 hora son 3600 segundos, podemos decir que un segundo son 1 hora sobre 3600 segundos. Entonces, donde está segundos, vamos a poner la definición que le dimos, que es horas sobre 3600. Llegando a 90 kilómetros por 3600 sobre 1000 por hora. Esta H es de hora. Entonces, ¿cómo llegamos acá? Bueno, tenemos una fracción principal, que es esta fracción larga, que está y tiene arriba en el nominador y en el denominador 2 fracciones. El nominador de la fracción grande, el nominador chiquito queda arriba, por eso mantiene su posición,
pero el de abajo pasa a dividir y este 1000 es el 1000 que encontramos acá. Y la hora va a ser por el contrario. Bueno, en realidad no tanto. Quien se encuentra arriba queda en su lugar. Hora, hora. Y quien se encuentra abajo pasa al lado contrario. Entonces es por eso que este 3600 lo podemos encontrar acá. Y haciendo esta cuenta matemática llegamos que tenemos 324 kilómetros por hora. Ahora, dato. Para pasar de metros a segundos y kilómetros por hora, esto es siempre exactamente igual. Entonces veamos ese número que podemos enganchar para poder simplemente multiplicar por un número y ya directamente llegar a kilómetros por hora. Entonces, fijémonos que tenemos kilómetro hora, esto se va a mantener igual porque nada podemos hacer. Veamos veamos los números. Entonces, tenemos 3600 dividido 1000. Bien, entonces primero podemos empezar a sacar estos dos con estos dos ceros, ¿sí? 0 y 0 se están dividiendo. Y ahora nos queda 36 dividido 10. Entonces, sencillo, 36 dividido 10, cualquier múltiplo de 10 que uno esté dividiendo, lo único que tiene que hacer es modificar las comas. Entonces, si hacemos 36 dividido 10, nos queda 3,6. 3,6. Entonces, a partir de ahora, cada vez que quieran pasar de metros sobre segundo a kilómetros por hora, lo único que tienen que hacer es multiplicar el número por 3,6 kilómetros por hora. Y fíjense, en la calculadora háganlo y van a ver que van a llegar exactamente al mismo número. Entonces, estas fueron las diferencias de MRU, MRV. Recordar que en MRU tenemos una velocidad constante y una aceleración nula, mientras que en MRV tenemos una aceleración constante y una velocidad que crece cada vez más. Bien, entonces ahora vamos a ver la diferencia que tienen los gráficos de cada uno de los movimientos. Bien, entonces acá tenemos los tres gráficos de MRV. Para este ejercicio, como no teníamos muchos datos, no los hicimos muy exactos, pero todos tienen la misma pinta. A lo sumo, lo que cambia es que en vez de ir para arriba, esta vaya para abajo, o en vez de crecer también decrezca. Pero bueno, lo único que pudimos escribir bien acorde al ejercicio es el gráfico de la aceleración, que ¿a quién les parece? Al de velocidad de MRU. Todo constante, como se mantiene constante, va a ser igual a lo largo de todo el tiempo. Después tenemos el de velocidad, que ¿a quién les parece? Al de posición de MRU. Una línea recta que crece o que también puede decrecer, pero es una línea recta. ¿Es bien? Esto es lo que significa que varía uniformemente. Y por último tenemos el de posición, que acá podemos ver es una exponencial. Bien, nosotros no podemos determinar de qué forma va a crecer la X, ¿sí? Entonces, estos son los tres gráficos característicos de MRV. Estos dos gráficos pueden armarse muy fácilmente para el ejercicio. Simplemente lo que hay que hacer es, con las fórmulas, agarramos las fórmulas de posición de MRV y sabiendo la aceleración y sabiendo la velocidad, por ejemplo, a los 3 minutos, podemos ir armando los puntos. Como es siempre en función del tiempo, todos son en función del tiempo, poniendo un tiempo cualquiera, es decir, por ejemplo, en vez de haber calculado para los 3 minutos, podríamos haber dicho, no sé, bueno, y al minuto, ¿cuál era la velocidad? Y la posición. Entonces, primero se puede armar el de velocidad. Una vez ya teniendo el de velocidad va a ser mucho más fácil el de posición, ya que vamos a saber todas las velocidades que hay a lo largo de cada uno de los minutos o de los segundos. Entonces, sabiendo la aceleración constante y poniendo un tiempo X, un tiempo cualquiera, vamos armando el gráfico de velocidad y asimismo después se arma el gráfico de posición. Así que las diferencias no solo están en la aceleración y la velocidad, sino que recae también en los gráficos y recae en las fórmulas. Entonces, ese mínimo cambio, o sea, esa aceleración que aparece, cambia todo. Entonces, ya no es lo mismo si el auto está yendo por la ruta y frena, a que si uno estudia todo el camino de la ruta donde siempre se mantuvo constante. Entonces, hay que tener todo en cuenta.
valga la redundancia. Entonces, siempre hay que saber el caso en el que uno se encuentra. Si está en reposo y después comienza a moverse, hay una aceleración, porque pasamos de no tener velocidad a tener velocidad y moverse, que es como el caso del tren. Partimos de, como ven, una aceleración cero. Esto se encuentra en el punto origen. Todos estos son los puntos ceros, que son los puntos orígenes. Fíjense cómo empieza en el reposo y después aumenta su velocidad. Entonces, si bien los gráficos son diferentes, saber diferenciar. Por eso es muy importante que cada vez que armen el gráfico, y voy a reiterarlo, pongan bien qué tipo de gráfico están hablando. Porque estos dos, si nosotros no decimos de qué son, si son de velocidad o de aceleración en función del tiempo, podrían pertenecer a cualquiera de los dos movimientos. Entonces, siempre tener muy en claro de qué se está hablando, qué se está graficando y cuáles son las condiciones. Entonces, bueno, todo esto fue por hoy de cinemática, así que nos vemos en el próximo video. Continuamos con el otro tema que es dinámica.